Bienvenidos. Buenas noches. ¿Están contentos? ¿No se sienten? Por favor, vamos a orar para iniciar en respeto al Rey del Universo. Amén. Me da gusto verlos que están aquí prestos para escuchar la palabra de Dios. Me da gusto porque Él es el único que convence a nuestros corazones de que tenemos que escucharlo. Amén. Los tiempos se acercan, vemos que Cristo ya está en la puerta. No es para temer, es para gozarnos. Amén. De que le dice el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones, penetre lo más profundo la palabra a nuestro ser y hagamos lo que nos dice que hagamos. Amén. Señor, te damos gracias, papito, en esta noche, maravilloso. Espíritu Santo, convéncenos, redargúyenos, enséñanos, ayúdanos a arrepentirnos, para que la palabra que penetre el día de hoy seamos hacedores de la misma. Trae a mis hermanos que faltan por llegar, que los traigas con bien. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido que el ángel de Jehová acampe alrededor de este lugar y que cada uno de nosotros sea quitando el odre viejo, dando un odre nuevo, de vino nuevo, de la llenura de tu Espíritu Santo, y te doy gracias. Papito, hace mucho tú me comentabas que me había cansado porque yo iba delante de ti, pero en esta tarde te vuelvo a recordar que tú vayas delante de mí para hacer lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y el pueblo del Señor dice: gloria a Dios. Aplaudamos la grandeza del Rey. Estaba la adoración muy bonita en la presencia del Señor. En la presencia estamos, amén. Ahora sí, tomen asiento. Hermanos gozosos, tomen asiento. Amén. Amén. Si les falta hojita para que tengan que apuntar, aquí está mi hermano Mario. ¿Ya le compuso mi hermano? ¿Ya? Los que me faltaban, es que me faltaban los sitios para la pasada. Pero ya. Bueno, tenemos el culto también de los miércoles, que van a decir, bueno, todos los días quieren que estemos. Pues gloria a Dios, porque ya no nos mandamos nosotros, Cristo nos manda, amén. Es para que la iglesia que se reúne el domingo tendría que estar aquí. Oremos para que todos seamos uno, como el Padre son uno, para que el mundo crea que Jesús nos ha enviado. Amén. ¿Están gozosos? Ah, gloria a Dios. Yo sé que vienen cansados del trabajo, pero al Señor primero. Amén. Gracias por esforzarse todos. Bueno, el culto de miércoles que tenemos ahora para la gloria y honra del Señor, pues nos está enseñando que los miércoles tengamos el estudio para las heridas de rechazo, hablándonos de las citas bíblicas para que nosotros nos convenzamos de todo lo que andamos mal. No hay ni uno perfecto, acuérdense, todos somos malos, pero ahora somos redimidos para la gloria de Jesús. Pues vamos a recordar a David y Absalón el día de hoy. Vamos a recordar a David, pues su nombre significa bien amado. Era el hijo de Isaí. Fue el segundo rey de Israel. Un joven dotado de una capacidad para la música. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Sí? Bueno.
Acuérdense que somos médicos, aunque después ya no le entendemos, pero bueno. El médico de los médicos está en nosotros. Hijo de Isaí, fue el segundo rey de Israel, joven dotado de una capacidad para la música. Amén. Bueno, vamos a la que sigue, porque acuérdense que es poco tiempo el que tenemos. Su juventud transcurrió en Belén de Judá. Fue el menor de 8 hermanos. Amén. Versículo del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. ¿Por qué vamos a ver todo esto? Porque la palabra nos enseña que traemos maldiciones de la tercera y cuarta generación, de los que aborrecieron a Dios y no anduvieron como Jesús dijo que anduviéramos. Entonces estamos ahorita recordando David, pero también vamos a recordar desde Génesis la genealogía de David, porque venía arrastrando maldiciones. Ahorita vamos a ver este versículo, y dice: David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Esa nada más apunta en la cita bíblica, después la leen en su casa. Vamos también a ver que su vida se divide en varios periodos. Ahorita vamos a ver nada más la más frecuente. Aquí hablamos de la madre es mencionada con ternura por David en los Salmos. En el Salmo 86, 16 y en el Salmo 16, 16. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? De su propia Biblia, no lo tenemos puesto aquí, pero ¿alguien lo quiere leer? Bueno, a ver, con voz de trompeta. Ahí está hablando con ternura de su mamá. Ahí no le está trayendo esa maldición de su mamá, viene de otra herencia. Vamos a Salmo 116, 16. ¿Alguien también puede tomar con voz de trompeta este capítulo de los Salmos? Está hablando también de su mamá ahí, ¿verdad? Vuelve a mencionar con ternura a su mami. Vamos a la historia ahora sí de su vida pasada de David, porque la historia de sus antepasados era variada, era instructiva, también era oscurecida por el pecado. Este hombre que había sido escogido por Dios conforme al corazón de ¿quién? Del mismo Dios, también cometió pecados sus antepasados que le venían arrastrando a él. Vamos a Génesis 37. No vamos a leer todos los versículos, nada más quiero que lo apunten, que es Génesis 37 del 1 al 36. Vamos a ver aquí, porque venden a José como esclavo. Vamos a leer el versículo 3 de Génesis 37. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían,
y no podían hablarle pacíficamente. Vamos al versículo 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es muy importante que nosotros como padres no tengamos elección por ninguno de los hijos. Todos son iguales para nosotros. La misma atención para todos, para que no cometamos este pecado que Israel había cometido, el hacer, pues amaba más a José, le hizo una túnica, ¿verdad? Y aparte, pues los hermanos no les quedó muy contento esto. Vamos a versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. ¿Qué había con estos hermanos? Había envidia. Y la envidia los había llevado a cegarse tanto que la ira fue muy terrible para cada hermano. Que no pase, porque también nosotros todos somos hermanos en Cristo Jesús, amén. Vemos que a una persona Dios le da ciertos dones, pero Dios tiene repartido los dones como a Él le place. No podemos tener envidia de otro hermano que tiene ciertos ministerios y cierta habilidad para la palabra o para la enseñanza, porque son maestros, son profetas, son evangelistas, son apóstoles o son pastores. Nosotros tenemos que tener un corazón de pastor, todos tenemos el corazón de Cristo, ¿sí o no? ¿Tenemos la mente de Cristo? Entonces todos somos pastores, todos tenemos que llorar por las almas, no nada más orar, sino llorarle al Señor por las almas perdidas. Hay gente que es religiosa, que viene nada más los domingos o viene nada más los miércoles, pero no hay un compromiso, no se siente que tengan un compromiso con Dios. Por eso en el caso de José, que está hablando del sueño que Dios les dio, y que aparte ya le tenían envidia a los hijos por lo que había hecho José, por no ser tan sabio, provocó esta envidia y cegó y los llevó a una ira terrible. Vamos a leer también versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué respondió? ¿Qué tenía José todavía? Que era obediente, porque dice, henme aquí. Si sus papás les dicen, ven para acá, ¿qué le van a decir? Henme aquí. Si el pastor les dice, ¿qué dicen? Escuchan la voz de su pastor y dicen, henme aquí. Amén. Por ser obedientes, pues también no va a haber tanta bendición, pero lo más importante, bueno, bendición respecto a los hermanos, ¿verdad? No les va a gustar que sean obedientes, pero ante la presencia de Dios, pues claro que hay bendición. Aunque dicen que vituperado eres a costa del nombre del Señor, pero tú eres bienaventurado. Amén. Entonces, ¿qué dice el otro versículo? Vamos a ver el 14. E Israel le dijo, ve ahora y mira, dice, no, ve ahora, mira, cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Vamos a leer el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vamos al 20, versículo 20. Dice la palabra, dice, ahora pues
venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vemos que aquí están los hermanos ya atentando contra la vida de José. Por eso quiero que tomen atención a todas las maldiciones que trae David. Ahí estaba también Judá. Viene de la herencia, David viene de la herencia de Judá. Por eso viene con tantas maldiciones. Vean lo que hicieron los hermanos. Dice, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Versículo 22. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén en su corazón sí estaba que estuviera con su papá, ¿verdad? Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Aquí entra el antepasado de David, ¿verdad? Sus herencias de Judá. Vamos al que sigue. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Qué fue lo que dijo Judá? Pues no, que no lo matemos, ¿verdad? Hay que venderlo con los ismaelitas. Pero ¿qué fue lo que le iba a arrastrar? ¿Cree que estaba bien lo que Judá estaba diciendo? Pues no, tampoco era tan agradable ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque durante se fuera de esclavo José con los ismaelitas, pues iba a morir como esclavo. Ellos dirían, pues así nosotros no lo vamos a matar, los ismaelitas lo van a matar, por ahí se va a ir de esclavo. Pero entonces también ante la presencia de Dios no es agradable. Vamos a Génesis 37 del 1 al 36. Judá sugirió una alternativa que no era la correcta, ¿verdad? No lo mataron, pero pensaban que iba a vivir muy poco tiempo como esclavo. Acuérdense que esta cita que vimos anterior la lean completa en su casa. Vamos a Génesis 38 del 1 al 16. Vamos a seguir viendo la herencia de David. ¿Mande? No, 38 ahorita, porque ya vamos a hablar de Judá y de Tamar. Seguimos hablando de la herencia de Judá. Amén. Vamos a hablar ahorita cuando la vida de Judá y Tamar. Amén. Vamos al versículo 1 de Génesis 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. El versículo 4 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Versículo 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. En el versículo 6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, lo cual se llamaba Tamar. Versículo 7. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Por eso tenemos que pedirle al Señor que tengamos temor santo,
porque ya está dentro de nosotros el reino de los cielos. ¿Quién es? Está Cristo, pero Cristo dice que Él está en el Padre y el Padre en él y nosotros en Él. ¿Quién está en nosotros? Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que pedirle temor santo al Señor, porque no tenemos que ser religiosos, tenemos que actuar como hijos de Dios. Amén. Vamos a entonces al versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Fíjense que Judá ya venía arrastrando la consecuencia de su pecado, de lo que hizo con su hermano José. Vean qué le pasó a su hijo primogénito. No quiso andar como Dios dijo y cuello, como decía el chino, ¿verdad? No lo dejó vivo el Señor. Y en el versículo 9 dice: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. ¿Y qué fue lo que pasó ante la presencia de Dios? En el versículo 10: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Misericordia ha tenido Dios de nosotros. Versículo 11. En su hoja apunten lo que el Señor les habla específicamente, porque vamos a pedirle perdón. Si no alcanzan a suar todos los versículos, por favor, lo que el Señor les ande hablando y redarguyendo en su corazón. Amén. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Andulamita. Versículo 13, o sea, Judá quedó viudo. Versículo 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Versículo 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ahí también ella empezó a engañar, porque también no quiso que la reconociera el suegro, y entonces ¿qué hizo? Pues se quedó como ramera, y eso se llama prostitución, que precisamente David vemos en un futuro que también cae en lo mismo, ¿verdad? Y se apartó en el versículo 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Qué es lo que vemos aquí en lo que hemos leído? Pon por favor la otra, por favor, si te da. Tamar fue arrastrada por deseo de tener hijos. Lo que hizo no estaba bien ante la presencia de Dios, pero por el deseo de tener hijos engañó a Judá.
Pero también vemos la otra lámina, que también Judá lo arrastró, ¿qué? La lujuria. ¿Qué fue lo que pasó en David? Lujuria. También. ¿Qué le pasó a sus hijos? Lujuria, la misma maldición. Vamos a sus debilidades y errores que tenía Judá. Sugirió a sus hermanos que vendieran como esclavo a su hermano José. Ese fue uno de los primeros pecados, sus debilidades. Otra de sus debilidades fue que no cumplió su deber con su nuera Tamar. Otro de sus debilidades, pero bueno, ahí sí no es debilidad, sino ahí sí reconoció su error. Por eso él tiene la descendencia, ¿quién? De Judá. Vamos a ver ahorita. También ofreció su vida por su hermano Benjamín. Por eso les digo que lean toda la cita para que vean cuando él se ofrece ahí con José, porque José quiere a su hermano que venga con él, y ahí se queda Judá, ofrece su vida por Benjamín mientras viene Benjamín, su papá y Benjamín, con José. Entonces dice, ofreció su vida por su hermano Benjamín. Es un ejemplo de lo que su descendencia, ¿quién? Jesús haría por la humanidad, porque viene de descendencia Jesús de Judá. Amén. Cometió, vamos a ver a David ahora. Ya vimos la descendencia, cómo arrastra a David, las consecuencias de estas maldiciones, y vemos a David, sus debilidades y sus errores. La primera, que es, cometió adulterio con Betsabé. El número 2, se surgió el asesinato de Urías, esposo de Betsabé. Otro punto es que desobedeció directamente a Dios al tomar un censo del pueblo. Por eso cuando uno les comenta que llegan ustedes a la administración, le pedimos dirección al Espíritu Santo para que seamos conducidos, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que está dando la consejería. Pero si todavía saliendo y hacen lo que quieren, ¿qué les va a arrastrar a ustedes? Pecado y consecuencia a sus descendencias. Muchas veces les comento a los padres que por favor sean sinceros con Dios, porque todo lo que ustedes hagan van a traer consecuencias a sus hijos. Es muy importante que seamos sinceros con Dios, porque todo lo que nosotros hemos hecho le van a arrastrar consecuencias a nuestros hijos. Y luego decimos que nuestros hijos no se sujetan a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos sujetamos a Dios. Trae maldiciones las consecuencias de nuestro pecado. Otro debilidad y error de David, que no lidió con el pecado de sus hijos. Él era el rey de Jerusalén, tenía mucho trabajo como rey, pero también andaba haciendo cosas que no era, tenía mucho trabajo, estaba desobedeciendo, y en lugar de poner atención a los hijos, ¿verdad? Tenía que saber a qué horas tenía que salir al pan, ¿verdad? David dice, ¿qué ejemplo había dejado a sus hijos? Pues un mal ejemplo. Vamos a la otra lámina. Dice que sus consecuencias. Se había casado con una mujer extranjera. Sus hijos fueron Absalón y Tamar.
Entonces fíjense que cuando le habían dado la orden por parte de la ley, es que no se tenía que casar con otra tribu, y él se había casado con otra mujer que era extranjera, y que aparte pues tuvo 2 hijos, Absalón y Tamar, que es precisamente lo que vamos a seguir viendo, la consecuencia de este pecado. También cometió adulterio y se endureció su corazón, ¿y qué hizo? Asesinó a Urías. Entonces empezaron el disturbio en sus familias, de su familia de David. Vamos al segundo libro de Samuel. Teníamos que haber dado la otra, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Si se lo habías puesto, ¿no? ¿Se fue? ¿Ya? Segundo de Samuel, sí lo puso ahí Milton, ¿no? El segundo libro de Samuel, capítulo 13. Sí lo puso, ¿no? En la lámina 50. ¿Sí? Vamos a leer estas citas bíblicas. ¿No las tienes, verdad? Sí, pónmelas, por favorcito. Otra vez, Milton. ¿Ya? Bueno, aconteció, vamos a leer el versículo 6. Aconteció, ¿ya? Sí, segundo 3:6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. 7. Versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Versículo 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Versículo 10. Vamos a pasar al 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Vemos que aquí que cometió el disturbio de la familia de David, empezó con su hijo cometiendo esta falta con su hermana, y la desechó. En cuanto fornicó con ella, la desechó y no quiso saber nada de ella. Entonces también vemos aquí esta maldición en la cual David nunca le llamó la atención a su hijo por el hecho que había cometido. Porque ¿cómo le iba a decir David: ¿por qué cometiste esta falta? ¿Con qué cara le iba a decir si él había adulterado? Él había faltado el respeto a Dios, ya vimos las consecuencias de su pecado, pero también nosotros sabemos que Cristo nos perdona ahora todos nuestros pecados. ¿Sí nos perdona? Entonces,
que nosotros, si cometimos alguna falta que Dios aborrece, pero que vemos que a nuestros hijos se está cometiendo y nosotros no le faltamos el respeto o no le llamamos la atención a nuestro hijo, porque decimos, no, es que yo también lo hice, y Jesús a ti te perdonó todo, ¿sí o no? Entonces tú tienes que reprender a tu hijo en su falta, no tienes que dejar que esté arrastrando ese pecado también, porque precisamente por no corregir al hijo, vean las consecuencias. David no le llamó la atención a Amnón por esta falta. Vamos a la 51, ¿sí? A la lámina 51, a segundo de Samuel, vamos al capítulo 13, pero ahora vamos a leer el versículo 28, 30 y 37. ¿Sí, hija? Dice, Absalón había dado orden a sus criados. Aquí tenemos otro disturbio de la familia de David, cuando Absalón mata a Amnón. ¿Qué dice? Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Vamos al versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Vamos al versículo 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Se dan cuenta que no le llamó la atención tampoco? Absalón nada más estaba llorando por la muerte de su hijo Amnón, pero tampoco le llamó la atención. No volvió a hacer nada para corregir este pecado. Vamos a la que sigue la lámina, hija, por favor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Él lo castigó a Amnón por su pecado contra Tamar, ¿verdad? Sería 1. Tampoco castigó a Amnón por Absalón. Por lo que hizo Absalón por lo que hizo Absalón tampoco lo castigó. Vengó la violación de su hermana. Absalón vengó la violación de su hermana Tamar al matar a su hermano Amnón. Confabuló un plan para derrocar a su padre. Escuchó el consejo constantemente equivocado. Si hay hermanos que ustedes quieren que les dé consejería, por favor sean astutos, mansos y humildes de corazón, pero todo lo tienen que pasar por la palabra, porque no toda la consejería que se puede decir sea de Dios. Por eso se les dice bíblicamente, dice esto la palabra, mira, dice esto la palabra, que no pase lo que hizo Absalón de no escuchar el consejo de Dios. Su consejo fue de sus amigos y no del Dios viviente. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Porque aquí es donde él comete la rebelión contra el papá, le quiere quitar el reinado. Versículo 5, 15:5, vamos a leer. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Fue como fue ganándose al pueblo. El 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Nosotros como pastores tenemos que estar muy astutos,
porque podemos pensar que todos son fieles, que todos nos están levantando la mano como pastores, pero no es cierto. Que es terrible, ¿verdad? Que te metan un 4, porque sí lo hemos escuchado. Que el anciano se llevó a la mitad de la congregación y dices, órale. Pues entonces no estaban escuchando la voz de su pastor. Estaban más agradándole al hombre, porque aquí era lo como él cometió este error, Absalón, de esa forma robaba al pueblo. Entonces, yo digo que David dirían, ay, que no todos estaban conmigo, se habían guerreado conmigo, como que mi hijo ahora ya les está hablando ahí al oído, y mira, te voy a dar tanto, ¿no? Vete conmigo, y conmigo sí va a haber, lo llegué a ver en mi vida cristiana, hermanos que decían, no, vete conmigo, yo soy el coordinador fulano, y conmigo, mira, sí va a haber hasta salario. O sea, ¿se dan cuenta? Esos eran asalariados. Y eso era lo que le estaba pasando a David con su hijo Absalón. Vamos al versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aún aumentaba, ¿verdad?, el pueblo que seguía. ¿A quién? Absalón. Vamos al otro versículo 13. Y un mensajero vino a David, diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Por eso hemos tenido que estar ayunando, orando, el pastor y yo, porque en ocasiones Satanás ha querido meter un 4, el decir que no tenemos un gobierno, ¿qué? Teocrático, no democrático. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es? El Rey del universo. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro pastor? No, Jesús es Cristo, es nuestro pastor, y nada nos faltará. En delicados pastos nos pastoreará. Amén. Y también puso una autoridad establecida. ¿Quién es? El pastor José Eduardo, y también mi vida, ¿verdad? Pero si ustedes están confiando en mí, todo le faltará. Si confían en el pastor, todo les faltará. ¿Quién es el que sí te va a dar todo? Cristo, que es nuestro pastor, ¿y qué? Nada nos faltará. Pero sí nos ha ordenado obedecer a los pastores que ha puesto aquí como autoridades. Amén. Entonces, cuando vean que existe un Absalón, por favor, ayunemos, porque eso es lo que quiere Satanás. Va a dividir para vencer, pero nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Todos nos amamos. Una característica que dice de David era que era hermoso, ¿verdad que sí? ¿Nosotros somos qué? Hermosos, somos hijos de Dios. Amén. Todos nos amamos todos, amén. Entonces, sus consecuencias que le estaban arrastrando a David, ¿verdad? En la lámina 51. Absalón mata a Amnón. David hizo leves esfuerzos para criar a sus hijos, pues sí, nunca hizo un esfuerzo, por eso traía las consecuencias. Pero también ya tenía otras consecuencias de otro de los jueces, sí, bueno, sí, era Elí, que era un sacerdote. Tampoco nunca le llamó la atención a sus hijos, y estaban fornicando en la puerta del tabernáculo. ¿Se imaginan? Qué tremendo. Y precisamente Samuel tenía 12 años cuando le dice, ve y dile en qué me ha faltado Elí, que por cuanto él no le estorbó el pecado a sus hijos, en su pecado morirán. ¿Qué es lo que pasa cuando mueren en su pecado? ¿Están con Cristo? ¿Verdad?
en su pecado morirán. Aunque él fuera un juez en Israel y él había caminado rectamente, sus hijos se fueron al infierno, por cuanto él no les estorbó en el pecado. Por eso es muy importante que nosotros, aunque se enojen nuestros hijos con nosotros, tenemos que llamarle la atención. Muchas veces creen que yo la pasé bonito tener que llamarle la atención a mis hijos. No, y más mi hijo siendo músico, tenía que llamarle la atención muy fuerte, porque en la casa se predicaba la palabra de Dios. Yo lloraba después con Dios, ay, le llamé yo digo que muy fuerte, pero ahí que está Nelly, que está de testigo que sí he sido exigente en esa área. ¿Pero por qué? Porque trajo bendición ahorita, ¿verdad? Mi hijo compartiendo la palabra con poder de Dios. Por eso muchas veces no se enojen cuando uno les dice, llámale la atención a tus chiquitos, por favor. Ay, no pueden hacer nada, ya no quieren jugar, ya los quieren callar. No, es porque los tenemos que enseñar a andar rectamente, ¿sí? Aún Samuel, que también fue profeta de Israel, no le llamó la atención a sus hijos. Por eso es que dice, no, pero es que tú ya eres viejo, Samuel, y lo que queremos es un rey. Y dice, ¿cómo un rey? Pues si está hablando directamente el Señor con los profetas, ¿verdad? ¿Por qué quieres un rey? Es que como todo el mundo tiene reyes, ¿no? Y él se pone triste, Samuel se pone triste, porque estaban aquí desechando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo están desechando, y le dice el padre, dice, tú escógeles un rey. Fue cuando escogió a Saúl, pero Saúl no anduvo rectamente ante la presencia de Dios y le quitó el liderazgo. Por eso muchos de nosotros en el liderazgo tenemos que saber con qué nos comprometemos con Dios, porque si no también podemos pasar a un lugar como Saúl, por no cumplirle, desechó a Saúl. ¿Dios amaba a Saúl? Sí, lo amaba, pero aborreció su pecado, pero lo quitó, y él lloró y lloró por recuperar su liderazgo y nunca se lo dio. Por eso levanta al rey David. ¿Qué pasó con Samuel? Tampoco anduvo sus hijos conforme a la palabra. Por eso le dijeron que levantara un rey, porque sus hijos no andaban rectamente. Qué triste que te digan que tus hijos no andan rectos. Tenemos que pagar el precio, pero aparte no es un precio de decir, ay, híjole, qué flojera obedecer a Dios. No, hermano, es un deleite. Venir a la oración aquí todos los días es un deleite. Estar en la presencia de Dios. El que vengan los miércoles es un deleite. Que vengan el domingo es un deleite. Que vayan a su grupo discipular es un deleite. Amén. No es que diga, ay, qué flojera. Entonces estás ahí. Ahora sí que un pastor decía que eran hermanos gallina, porque nada más entraban en una congregación, según se habían sentado, pues ahí dejaron su huevito, ¿verdad? Pero nunca dio fruto. Y van a otra iglesia, hacen lo mismo, van a otra iglesia y lo mismo, pero nunca quieren hacer raíces en una iglesia. Les mandaron a ser siervos. ¿Qué siervo? Sirviente, ¿verdad que sí? ¿A quién les sirven? ¿A nosotros? ¿A quién les sirven? Al poderoso del universo, que tuvo misericordia de elegirnos para ser sus hijos. Amén. Nos debemos de gozar por eso. Entonces ahorita que estamos viendo que el pecado de Amnón, ahora sí que su fornicación la había arrastrado, vemos que David había tenido todas las consecuencias desde su descendencia anterior. Vamos a la lámina 54, hija, porque ya se me está haciendo tarde. Entonces aparentemente Absalón había hecho según bien las cosas, ¿verdad? Porque él dijo, qué bueno que vengué la vida de mi hermana y maté a mi hermano que la violó. Eso no le agrada a Dios.
confabuló un plan para derrocar a su padre. ¿Se imagina qué tremendo, verdad? Y escuchó el consejo constantemente equivocado. Eso ya lo habíamos visto, perdón. La lámina 56. Vamos a ver, sí, por favor, hija. Lección de David, la lección de su vida. Los pecados a los padres se van a menudo repetidos y amplificados a sus hijos. Vamos a seguir la otra, hija, por favor. Los pecados de David lo separaron de Dios, pero el arrepentimiento lo llevó nuevamente a él. ¿Qué es lo que quiere de nosotros el Señor? ¿Arrepentimiento qué? De nuestro corazón, porque a veces nada más es de nuestra boca y seguimos haciendo lo mismo. Quiere de nuestro corazón, que fue lo que precisamente David sí fue al arrepentimiento ante el Padre y dijo: he pecado contra ti, te he faltado. Pero como tenía el corazón según ¿de quién? De Jehová, sabía que había un corazón arrepentido. Por eso el Señor lo levanta. Por lo contrario, Absalón pecó y continuó pecando. No fue lo suficientemente sabio para evaluar los consejos que recibía. Rechazó el amor de su padre y a la larga rechazó el amor de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor nos enseñó ahorita? Si en tu corazón ha estado queriendo matar a tu hermano, tal vez no lo matas con una pistola, pero lo matas al hablar mal de él, el murmurar de él, el tener resentimiento contra tu hermano, todo eso es matar a un hermano. Hemos tenido maldiciones de la tercera y cuarta generación. Si Dios habló contigo, póstrate en la presencia de Dios. Pídele perdón de estas heridas de rechazo, que todavía no hubiera un arrepentimiento genuino, porque vimos que David sí se arrepintió. Póstrense en la presencia de Dios. Si no han criado a sus hijos como Dios les ha ordenado, pídanle perdón al Señor. Si ha habido rebelión en tu corazón, porque es algo que Dios verdaderamente te separa. La rebelión es la obstinación, la terquedad, la inenseñabilidad, la voluntariedad, la independencia, el egoísmo y orgullo. Todo eso te hace no ser sincero a la presencia de Dios, y Jesús lo aborrece. Pídele perdón al Señor. Padre, vengo ante tu trono de alabanza a pedirte perdón. Si es cierto que las maldiciones de la tercera y cuarta generación nos arrastran, pero tú nos has dado libertad. Tú nos has dado libertad, Señor, a las consecuencias que veníamos arrastrando. A las consecuencias no, perdón, sino a la maldición de la tercera y cuarta generación. Pero las consecuencias nos arrastran. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a esas consecuencias que pudiéramos traer de la tercera y cuarta generación. Ayúdanos a salir sabiamente, prudentemente. Te venimos a pedir perdón, porque también te hemos faltado el murmurar de los hermanos, el de enojarnos, Padre. Y si aún, Señor, hubiera hermanos que hubieran sido como Absalón, el querer ellos meter el juicio para ayudar a sus hermanos, ellos te vienen a pedir perdón, y yo también te pido perdón, Señor, por todo el pueblo. Yo he pecado, el pueblo ha pecado. Señor, si ha habido lujuria, te venimos a pedir perdón. La maldición que arrastró David era porque sus hermanos habían querido vender a este José, lo habían entregado a los ismaelitas. Si nosotros entregamos a hermanos, Señor, el murmurar, el contender, el desaprobarlos, también, Señor, estamos entregando a un hermano a que sea oprimido por Satanás.
venimos a pedirte perdón. Perdónanos por todo lo que hemos hecho, por todo lo que no hemos tenido conocimiento de tu palabra y que también, Señor, nos hemos envanecido. Absalón se envaneció, no buscó tu rostro, buscó el de los hombres. Y si nosotros te hemos faltado el respeto por buscar a los hombres y no consejo de Dios, te venimos a pedir que nos perdones. Perdónanos, Señor. Queremos la consejería tuya, guiada por tu Espíritu Santo, el pastor o cualquier hermano líder que estés usando, sea guiado por tu Espíritu Santo. Perdónanos todas estas heridas de rechazo, de maldición. David te había faltado, Judá te había faltado, que venía la descendencia de David, y también, Señor, de esa herencia te plació a ti nacer. Perdonaste, Padre, porque ellos fueron sinceros. Judá fue sincero contigo y también estaba arrepentido de lo que había hecho con su hermano José, con lo que había hecho con Tamar. Te pidió perdón. Así David también te pidió perdón de todo lo que él te faltó el respeto. Así también nos decía el que se había arrepentido y el que no se había arrepentido. El que no había alcanzado perdón fue Absalón, porque nunca te reconoció. Nosotros no queremos ser como Absalón. No queremos meter intriga entre los hermanos. No queremos ser ese Absalón que mata a los hermanos. No, Padre, perdónanos. Te pedimos que nuestra lengua sea pegada a nuestro paladar, para no hablar cosas que tú aborreces. No quieres que tengamos que faltar el respeto a las autoridades establecidas, porque a Absalón le faltó el respeto a su papá y lo quitó del reinado, Señor. No queremos que venga ningún Absalón a nuestro corazón y faltemos el respeto a las autoridades establecidas, en la cual te pedimos perdón. Si en nuestro corazón hubiera querido hacer algo que tú aborreces, perdónanos, libéranos en esta noche, Padre, de todo lo que hemos murmurado, de todo lo que hemos sido Absalón. Perdónanos de todo lo que vino arrastrando la lujuria y la prostitución de nuestras vidas por nuestros antepasados. Sabemos que tú nos has liberado. Sabemos que si te pedimos perdón porque no queremos la lujuria, no queremos la prostitución en nuestras vidas, que fueran a arrastrar nuestras vidas y nuestra descendencia y nuestros nietos. Padre, quita esa maldición de la tercera y cuarta generación de heridas de rechazo, de la rebelión que hizo Absalón contra su papá. No queremos que nos arrastre a nosotros tampoco el ser obstinados, el ser tercos, el que no queremos ser enseñados, el que queremos ser independientes y nos hacemos egoístas y orgullosos. Quita esa maldición de nuestras vidas, Padre. No permitas que arrastre nuestras vidas ni a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Quítalo de nuestras generaciones también. Que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a tener temor santo. Si nos comprometemos, cumplamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a obedecer, Señor. David no le llamó la atención a sus hijos, no los reprendió. Ayúdanos a reprender en su pecado a nuestros hijos, para que no arrastren las consecuencias. Padre, por favor, ayúdanos a ser conducidos por tu Espíritu Santo, para conducir a nuestros hijos. Espíritu Santo, perdónanos por lo que te hemos contristado.
por todo lo que no te hemos pedido dirección, por todo lo que nos hemos cansado, por no dejar que vayas con nosotros y delante de nosotros. Perdónanos, ayúdanos a tener sed de leer la palabra, de vivir la palabra, Señor. Y aún tu pueblo que no llegó, bendícelo donde quiera que se encuentre y llénalo de tu presencia, Señor. Paséate con tus hijos, Padre, paséate con cada uno de ellos, bendícelos, bendice a cada uno de tus hijos, paséate, Padre, paséate en cada uno de ellos, paséate, Papito, dales lo que te piden, Señor, el perdón, la libertad, el amor, la obediencia, el temor santo. Paséate, Señor, paséate con tus hijos, llena nuestra copa de amor, llena nuestra copa de poder, llena nuestra copa de dominio propio, Papi, a cada uno de nosotros. Renuévanos el entendimiento de tu palabra, renuévanos, renueva el entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros, renuévanos. Renueva a tu pueblo, Señor. Señor, en tu presencia queremos estar arrepentidos. Quita de nosotros la religiosidad, quita la mentira, Señor. En tu presencia queremos estar, Señor. En tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia de ti. Nos consumes en tu presencia, el cielo y la tierra hermoso. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra hermoso. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Sí, Jesús, gracias, Padre, por tu presencia. Hermoso, Hermoso, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido,
hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido. Consume todo lo que no es tuyo, Señor. Quítalo de nuestro camino, quítalo de nuestro hogar, Señor. Consume todo lo que no es tuyo con tu presencia. Renueva nuestro corazón. Danos ese corazón de pastor, de llorar por nuestra casa, de orar por nuestra casa, de llorar por nuestra familia en conversa, de estar orando por nuestra familia en conversa, Padre. Consume todo lo que te hemos faltado. Estar en tu presencia. Derrama ese anhelo en nuestros corazones de estar en tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, tu misericordia. Gracias por tan grande amor que tienes para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Gracias, espléndido y grandioso eres tú. Me tienes sorprendida de tu amor, me tienes sorprendida del amor que tienes para todos nosotros que te hemos pedido perdón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aplaudamos la grandeza del Rey. A Él merece la gloria, Él merece toda la honra, porque las misericordias son nuevas cada mañana. La tiene para nosotros en esta tarde, noche. Gracias. Gracias, Jesús. Aplaude a tu pueblo por la misericordia. Aplaude a tu pueblo por la gracia que hemos entrado a tu trono de alabanza, porque nos has perdonado todo, nos has limpiado de toda mala decisión. Gracias que veníamos arrastrando. Gracias por tu misericordia. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Les amo, hermanos.